Con esta clase daremos inicio a la segunda parte del curso, en donde explicaremos distintas técnicas que son utilizadas normalmente en los laboratorios de biología molecular. En la clase de hoy hablaremos de la reacción en cadena de la polimerasa o reacción de la polimerasa en cadena, comúnmente llamada PCR por sus siglas en inglés. Comencemos definiendo qué es la PCR. La reacción en cadena de la polimerasa es una técnica que nos va a permitir la amplificación in vitro de un fragmento específico de ADN. El objetivo inicial de usar esta técnica va a ser siempre el mismo: obtener muchas copias de una secuencia de ADN específica. El objetivo secundario puede ser muy diverso. Por ejemplo, podemos querer detectar ADN de interés en muestras que tienen pocas cantidades de ese ADN inicialmente, o simplemente querer amplificar un fragmento y disponer de cantidad suficiente para utilizarlo luego en otras técnicas, por ejemplo, la secuenciación o el clonado. Como resultado de la reacción de PCR, siempre lograremos amplificar un segmento específico de ADN partiendo de muy poco material de origen. La cantidad de cadenas de ADN se va a duplicar en cada ciclo, y tanto las cadenas originales como las recién sintetizadas servirán de molde para que actúe la polimerasa. Para poder entender mejor el fundamento de esta técnica, vamos a iniciar con un repaso de lo visto en la primera clase sobre la maquinaria de duplicación del ADN en el interior celular. Como ya vimos, el primer paso de la replicación del material genético va a ser el desenrollamiento del ADN y la separación de la doble hebra. Para ello, intervienen distintas enzimas como las helicasas, girasas y topoisomerasas, y proteínas pequeñas que evitan que el ADN vuelva a unir sus dos hebras. El siguiente paso es la síntesis de cebadores o primers, llevada a cabo por la enzima primasa. Esta enzima usa como molde ADN para sintetizar un pequeño fragmento complementario de ARN, generando así un dúplex de ácidos nucleicos doble hebra con un extremo oxidrila 3' libre. Esto se repite millones de veces a lo largo de todo el genoma. La enzima polimerasa será capaz de unirse a esa doble hebra y comenzar la duplicación del ADN, usando como molde la cadena complementaria. Para poder llevar a cabo su trabajo, necesita de la presencia de desoxinucleótidos trifosfato y la presencia del ion magnesio, que sirve como cofactor. Lo que nosotros vamos a hacer entonces al realizar una PCR es imitar ese proceso de forma tal que podamos replicar en un tubo lo que sucede en el interior celular. Nuevamente, el primer paso será la separación de las dos hebras de ADN. Para esto no vamos a utilizar una enzima, sino que vamos a usar un método físico que es el aumento de la temperatura. Como ya vimos en clases anteriores, el aumento de la temperatura produce la desestabilización de la doble hebra de ADN y la separación a hebras individuales. Los millones de primers de ARN sintetizados por la primasa serán reemplazados por un único par de oligonucleótidos sintéticos que se agregan a la mezcla de reacción. Estos cebadores son los que van a darle la especificidad a la reacción y van a definir entre qué puntos del ADN molde vamos a producir la duplicación. Respecto al paso de síntesis, la ADN polimerasa eucariota será reemplazada por una polimerasa termoestable, ya que debe resistir el aumento de temperatura necesario para separar la doble hebra. Esas temperaturas se encuentran por encima de los 90 grados centígrados. La enzima más utilizada es la Taq polimerasa, que proviene del organismo extremófilo Thermus aquaticus. Esta enzima también va a necesitar magnesio como cofactor y DNTPs, los cuales serán adicionados a nuestra mezcla de reacción. Como pueden observar en el cuadro, la velocidad de síntesis lograda in vitro es mucho menor a la que ocurre en la célula. Además, la fidelidad de la polimerasa también es más baja, ya que comete un error cada 9000 bases adicionadas y no posee la capacidad de corrección de prueba o proofreading, por lo que si comete un error no es capaz de corregirlo. Para la mayoría de las aplicaciones esto no supone un problema, pero sepan que existen enzimas con mayor procesividad y más alta fidelidad que pueden ser utilizadas en caso de ser necesario. ¿Qué enzima elegir? Va a depender fundamentalmente de cuál sea el objetivo secundario una vez amplificado el ADN.
Si es solo correr un gel de agarosa y detectar la presencia de una banda de un tamaño específico, con la enzima Taq polimerasa tendremos suficiente. Si en cambio queremos hacer una mutagénesis o un clonado, necesitaremos usar una enzima con mayor fidelidad. A diferencia de lo que ocurre en la célula, en donde en un único proceso se duplica la totalidad del genoma, en la reacción de PCR repetiremos en forma cíclica, 30 o 40 veces, una serie de pasos de cambio de temperatura, para permitir amplificar nuestro segmento específico de interés. Para llevar a cabo ese proceso, utilizaremos un equipo llamado termociclador, que permite realizar los ciclos de cambio de temperatura necesarios para que la reacción avance. Luego de finalizada la reacción, vamos a obtener un fragmento de ADN específico, de un tamaño determinado y con un alto grado de pureza, incluso si partimos de cantidades iniciales de ADN que pueden no ser detectables por otras técnicas. Veamos ahora los pasos de la reacción en cadena de la polimerasa. En el esquema de la diapositiva tienen representado en verde el ADN original que queremos copiar, en azul los nucleótidos y en rojo los cebadores. La PCR consta básicamente de 3 pasos. Un primer paso en donde la muestra se calienta por encima de los 94 grados centígrados de forma de desnaturalizar el ADN y separar la doble hebra. Una vez que nuestro ADN original se encuentra como monohebra, debemos bajar la temperatura para permitir que cada uno de los primers se una a las zonas complementarias en el ADN de interés. Por último, el tercer paso es el paso de extensión, en donde se utiliza una temperatura cercana a los 72 grados, que es la temperatura óptima de procesividad de la enzima Taq polimerasa. Estos 3 pasos se repiten entre 30 y 40 veces en forma cíclica, de manera de lograr amplificar nuestro ADN de interés. Dentro de nuestro tubo de reacción de PCR tendremos los componentes listados a continuación. Por un lado tendremos el ADN molde, que será un segmento de ADN doble cadena que tiene la secuencia que queremos amplificar. Este ADN puede ser ADN genómico, plasmídico o ADN complementario, y no es necesario que se encuentre en muy alta cantidad debido a que nuestra reacción es extremadamente sensible. La Taq polimerasa también deberá estar presente, ya que será la que lleva a cabo la duplicación del ADN. Tiene una temperatura óptima de trabajo de 72 grados y la característica más importante es que es termoestable y puede resistir estar a temperaturas elevadas durante varios ciclos consecutivos. Un punto muy importante es el buffer en el que se realiza la PCR. Hay distintos buffers según la enzima que usemos o la marca de enzima que usemos, pero básicamente tienen 2 componentes principales que deben estar presentes sí o sí. Un regulador que mantenga el pH alrededor de 8,3, que es el pH óptimo de la Taq polimerasa, y también bien debe haber presente cloruro de potasio que contribuye al correcto plegamiento de la enzima. Como ya dijimos, dentro de nuestro tubo debe estar presente el ion magnesio, ya que participa como cofactor de la ADN polimerasa. Es muy importante determinar la correcta concentración de magnesio necesaria, ya que si el magnesio se encuentra a concentraciones muy bajas, la eficiencia de la polimerasa se verá disminuida, afectando el rendimiento de la reacción. Por el contrario, concentraciones de magnesio muy altas favorecerán la amplificación de fragmentos inespecíficos de ADN. Por último, también deberemos agregar los cebadores o primers, que son los que le van a dar especificidad a nuestra reacción, y los desoxinucleótidos trifosfato que utilizará la Taq polimerasa para la duplicación del ADN. Hay distintas fuerzas de atracción que permiten que el ADN mantenga su estructura helicoidal. Estas son los puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas e interacciones de apilamiento. La desnaturalización del ADN es la pérdida de la estructura helicoidal o estructura secundaria característica de la molécula.
El proceso de desnaturalización ocurre por la rotura de los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas y la pérdida de las interacciones hidrofóbicas e interacciones de apilamiento. Todo ello ocasiona la separación de las dos cadenas antiparalelas sin que se altere la estructura primaria, ya que los enlaces fosfodiéster no resultan afectados. La desnaturalización puede ocurrir por exposición de los ácidos nucleicos a agentes químicos o físicos, cambios de pH y enzima. La temperatura es el agente desnaturalizante más representativo. El calentamiento gradual del ADN hasta llegar a los 100 grados debilita las fuerzas estabilizadoras de la doble hélice, de forma que las dos hebras se desenrollan hasta su separación total. La temperatura de fusión, o temperatura de melting, se define como la temperatura a la que se ha desnaturalizado el 50% de las moléculas de ADN de la muestra que se está calentando. Una muestra de ADN con alto contenido de guanina y citosina tiene una mayor temperatura de melting en comparación con una de alto contenido de adenina y timina. Esto se debe a que las fuerzas que mantienen unidas a guanina y citosina son mayores que las que presentan adenina y timina, por lo que para disociarlas se requiere una temperatura mayor. El ADN desnaturalizado puede renaturalizarse si se retira gradualmente el agente desnaturalizante. Por ejemplo, si una solución de ADN desnaturalizada por calor se enfría lentamente, las dos cadenas se vuelven a asociar por complementariedad de sus bases. En la PCR será muy importante la temperatura de melting del par de cebadores utilizado. Para que la reacción se desarrolle correctamente, se debe seleccionar una temperatura adecuada que permita la unión del primer a la cadena de ADN. Esa temperatura recibe el nombre de temperatura de apareamiento o annealing en inglés, y generalmente es un valor que se encuentra entre 2 a 5 grados por debajo de la temperatura de melting de los primers. Temperaturas de annealing muy altas provocarán insuficiente hibridización primer templado, resultando en un bajo rendimiento de la PCR. Por el contrario, temperaturas de annealing muy bajas pueden llevar a la amplificación de fragmentos inespecíficos. Esto se debe a que a bajas temperaturas el primer puede unirse a la cadena de ADN aun cuando no todas las bases de su secuencia sean complementarias entre sí. Al igual que otras ADN polimerasas, la Taq polimerasa solo podrá sintetizar ADN si hay una secuencia corta de nucleótidos que proporcione un punto de partida para la síntesis. Esos fragmentos reciben el nombre de cebadores o primers. Los primers para PCR son pedazos cortos de ADN de cadena simple que tienen alrededor de 20 nucleótidos de longitud. La región de ADN que sea copiada será determinada por el par de cebadores que se elija. En cada reacción de PCR se van a utilizar dos primers que van a estar diseñados para flanquear la región que debe ser copiada y se unirán al ADN molde por complementariedad de bases. El diseño cuidadoso de los primers es uno de los aspectos más importantes de la PCR. Primers mal diseñados pueden amplificar otros fragmentos de ADN distintos al de interés, llevando a amplificación inespecífica. Podemos seguir una serie de criterios básicos para diseñar los primers que se detallan a continuación. La longitud debe ser de entre 18 a 30 nucleótidos. Fragmentos más largos van a llevar a fallas en la hibridización, disminuyendo el rendimiento de la reacción. Fragmentos más cortos tendrán temperaturas de melting muy bajas y la reacción será poco eficiente o directamente no se desarrollará. El contenido de guanina y citosina debe ser de alrededor de 40 a 60%. Lo ideal es que contengan una guanina o una citosina en el extremo 3', de manera de garantizar una unión más firme al ADN molde. Las temperaturas de melting de los dos primers que forman un par deben ser similares. Por lo general, no se acepta una diferencia mayor a 5 grados entre sí. Hay que tener especial cuidado en no utilizar primers que tengan secuencias que presenten complementariedad dentro del mismo primer o entre el par de primers, para evitar la formación de dímeros o bucles que lleven a amplificaciones inespecíficas. Es importante siempre tener presente que observar un producto del tamaño correcto luego de nuestra PCR no necesariamente indica que la secuencia amplificada era la de nuestro ADN de interés.
Sin embargo, si respetamos los criterios básicos mencionados, aumentamos notablemente la probabilidad de que el producto obtenido sea el correcto. En clases posteriores vamos a ver con más detalle los pasos a seguir para un correcto diseño de primers. Veamos ahora con un ejemplo gráfico las distintas etapas de la PCR. La cinta azul presente en la diapositiva representa el ADN total que existe en nuestra muestra. La porción verde es la zona que nosotros deseamos amplificar. En una primera etapa de nuestra PCR, entonces tendremos un paso de desnaturalización en donde calentamos la reacción lo suficiente para separar las cadenas de ADN. Esto nos va a proporcionar los moldes de cadena sencilla para el siguiente paso. La siguiente etapa, o etapa de templado, consiste en disminuir la temperatura a temperaturas que se encuentran entre 55 y 65 grados, según las características de nuestros primers, para que los cebadores puedan unirse a las secuencias complementarias en el molde de ADN de cadena sencilla. Por último, un tercer paso, que se desarrolla a 72 grados, permite a la enzima Taq polimerasa extender los cebadores y sintetizar así nuevas cadenas de ADN. Como dijimos anteriormente, durante cada ciclo de PCR obtenemos una duplicación de las moléculas de ADN que había antes de iniciar ese ciclado. Por lo tanto, el número de copias de ADN se irá duplicando a medida que avanza la reacción. Hablamos de una amplificación de tipo exponencial. Supongamos que en el ciclo 1 tenemos una única copia de ADN, en el ciclo 2 tendremos 2 copias, en el ciclo 3 tendremos 4 copias, en el ciclo 4 tendremos 8 copias y así al finalizar el ciclo 30 tendremos 2 elevado a la 30 copias o casi 1074 millones de copias a partir de una única molécula de ADN. Si bien, como venimos viendo, cada ciclo de la reacción de PCR consta de 3 pasos, nuestro programa de amplificación deberá tener al menos 5. Cuando vayamos al termociclador a setear nuestra reacción, deberemos poner un paso inicial de desnaturalización a temperaturas por encima de los 94 grados, que generalmente se le da una duración de entre 5 y 10 minutos. Este paso es muy importante si nuestro ADN inicial es ADN genómico, ya que necesitamos calentar la muestra durante mucho tiempo para asegurarnos que todo el ADN quede como simple hebra. Luego de ese paso, sí vienen los 3 pasos, el de desnaturalización, el de temperatura de unión de primers y el de síntesis de ADN, que se repiten entre 30 y 40 veces. Luego de esos 40 ciclos, se adiciona un paso de síntesis adicional a 72 grados centígrados durante 5 minutos o más, con el objetivo de garantizar que cualquier molécula de ADN que haya quedado a medio sintetizar pueda finalizar su síntesis. ¿Cómo determinamos la temperatura de unión de primers? Para eso necesitamos conocer las temperaturas de melting de nuestro par de primers. En la diapositiva les muestro una fórmula muy básica para calcular esa temperatura, que consiste en sumar 2 grados centígrados por cada adenina y timina que tenga nuestro primer y 4 grados centígrados por cada guanina y citosina. Se hace ese cálculo de forma individual para cada uno de los cebadores y se determina en este caso que uno de los primers tiene una temperatura de melting de 60 y otro de los primers tiene una temperatura de melting de 62. Recuerden que estas temperaturas no deben diferir en más de 5 grados. Una vez obtenida la temperatura de melting de cada primer, lo que se hace es elegir la menor de las dos y utilizarla como punto de partida para determinar cuál es la temperatura ideal para setear en nuestro termociclador para permitir la unión de primers. Esa temperatura, como ya vimos, se llama temperatura de annealing
y generalmente se usa una temperatura de entre 2 y 5 grados menor a la temperatura de melting calculada. Tengan en cuenta que, como les dije, esta fórmula es muy básica y no tiene en consideración un montón de variables que van a estar presentes en nuestro tubo de reacción, como concentración de nucleótidos, concentración de magnesio, cantidad de primers agregada, que son todas variables que van a afectar a la temperatura de melting real del par de primers en nuestra reacción. Cuando veamos en clases posteriores con más detalle el diseño de primers, veremos que hay fórmulas mucho más complejas, pero a la vez mucho más exactas para determinar en forma correcta la temperatura de melting. La pregunta que queda por responder es cómo hacemos para visualizar el resultado una vez que terminamos nuestra reacción de PCR. En el caso de la PCR convencional, que es la que estuvimos viendo a lo largo de toda la clase, por lo general lo que se hace para determinar el resultado es sembrar el producto de la reacción de PCR en un gel de agarosa de la concentración adecuada, hacer una corrida electroforética, realizar la tinción con bromuro de tidio y visualizar el ADN por exposición a luz UV. Si se fijan en la imagen, tienen un ejemplo de un gel de agarosa. En el mismo se puede observar en la primera calle el marcador de peso molecular con pesos conocidos y las siguientes calles son distintas muestras, resultados de la amplificación por reacción de PCR. Si observamos la muestra 1 y la muestra 2, podemos ver que se distingue una única banda de buena intensidad, lo que nos indicaría una buena eficiencia de reacción y la ausencia de amplificación inespecífica. En la muestra número 3 observamos que no hay ninguna banda, lo que nos indicaría que con alta probabilidad en nuestra muestra no estaba el ADN que estábamos buscando. En la muestra 4 observamos amplificación de la banda específica similar a la muestra 2, pero también se puede ver una banda tenue más arriba, una banda de mayor peso molecular, lo que nos estaría indicando que si bien hay amplificación específica con buen rendimiento, la reacción podría mejorarse de manera tal de obtener una única banda. Por último, en la muestra 5 podemos observar que hay 3 bandas de tamaños distintos. La presencia de varias bandas en PCRs en donde agregamos un único par de primers nos indica sin ninguna duda amplificación inespecífica. Esa amplificación inespecífica puede deberse a características propias de esa muestra o a que la reacción de PCR no está correctamente puesta a punto. Con todo esto terminamos la clase de fundamentos de PCR convencional y en la próxima clase veremos cuáles son las variables que pueden afectar el rendimiento de una reacción en cadena de polimerasa y cuáles son los pasos que podemos llevar a cabo para solucionarlos y obtener un resultado confiable y sin amplificaciones inespecíficas.